Hola a todos, mi nombre es Ana Clara Núñez, soy licenciada en Kinesiología, ayudante de primera de la Comisión 1 de la materia técnica Significación 1 CPC, y hoy vamos a introducirlo sobre lo que es la lesión medular, cómo es su manera de evaluarla y también cómo nos tenemos que manejar los kinesiólogos en el tratamiento de la misma. Como para introducir el tema, es importante saber que la médula espinal discurre dentro del canal vertebral y que su función es muy importante. ¿Por qué? Porque integra y transporta la información sensitiva y motora entre el cerebro y las estructuras somáticas y viscerales. Entonces, se va a llamar lesión medular a cualquier alteración sobre la médula espinal que puede producir alteraciones en el movimiento, la sensibilidad o la disfunción autónoma por debajo del nivel de lesión. Cuando hablamos de la etiología de la lesión medular, nos estamos refiriendo a las causas que dan origen a la misma. Pueden ser de origen traumático, como los accidentes de tránsito, caídas de altura o desde la propia altura, lesiones deportivas, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca. O de origen no traumático, como es en el caso de las congénitas, que en la mayoría se produce por un cierre incompleto del canal vertebral, o de origen adquirido, como puede ser por infecciones, neoplasias, problemas vasculares, inflamatorios o alguna enfermedad desmielinizante. Generalmente, la causa más común de la lesión medular solían ser los accidentes de tránsito, pero en estudios recientes se demostró que la mayor causa de lesión medular son las caídas. Esto se cree que puede deberse a la mayor prevención de los accidentes de tránsito y al aumento del envejecimiento de la población. Inmediatamente después de una lesión de la médula espinal, los pacientes desarrollan una condición que se llama shock espinal o shock medular. Como el nombre lo indica, la médula espinal tiene una reacción aguda a la lesión, que me va a producir un proceso inflamatorio, lo que me va a desarrollar una pérdida temporal de los reflejos mediados por la médula, por debajo del nivel de la lesión. La extensión y la disrupción de estos reflejos es variable. No se sabe bien la definición exacta ni la duración del shock espinal. ¿Por qué? Porque se pierden diferentes reflejos y con variabilidad en el tiempo. Por lo tanto, no hay un reflejo específico que se utilice para definir este shock. El shock espinal se va a recuperar en una serie de etapas que pueden llegar a durar desde pocos días hasta varios meses. Una lesión en la médula espinal puede llegar a producir en la persona distintas complicaciones, que serán nombradas en la siguiente diapositiva. Una de las complicaciones asociadas a la lesión medular encontramos las complicaciones respiratorias. Dependiendo del sitio de la lesión, se produce la pérdida de la inervación de los músculos respiratorios, generando alteraciones en la función de los mismos, produciendo disminución de la fuerza muscular y por lo tanto una disminución del volumen pulmonar. Esto produce en los pacientes con lesión medular una insuficiencia respiratoria restrictiva. A esto se le suma la supresión del tono simpático, que me va a producir una hipersecreción bronquial
y una broncoconstricción. Es así que el paciente va a ser incapaz de eliminar las secreciones por sí mismo. Otra de las complicaciones son las complicaciones vasculares. Entre ellas tenemos las complicaciones vasculares directas, que van a ser las que modifiquen directamente la presión arterial, donde encontramos la hipotensión, donde en las lesiones medulares completas se ve afectado el sistema nervioso simpático, que es el que controla tanto la vasoconstricción como la contractibilidad cardíaca. Y hay una respuesta en base a esta afección de disminuir la presión arterial. Generalmente, en los pacientes con lesión por encima de T6, se produce hipotensión postural u ortostática. ¿Qué es esto? Que hay una disminución de la presión arterial debido al cambio de posición. Generalmente se produce cuando el paciente pasa de un decúbito prono acostado al sedente o a la bipedestación. Esta respuesta se ve exacerbada por un retorno venoso empobrecido secundario a la parálisis de miembros inferiores y el bombeo muscular. Otra de las complicaciones vasculares directas es la disreflexia autonómica. ¿Qué es la disreflexia autonómica? Es una respuesta refleja exagerada del sistema nervioso simpático a estímulos nocivos localizados por debajo de la lección. Se caracteriza generalmente por un aumento de la presión arterial mayor a 20 milímetros de mercurio por encima de la línea de base. También encontramos que el paciente presenta síntomas de cefalea, rubor, sudoración y bradicardia. Puede producirse en cualquier momento a lo largo de la vida del paciente con una lesión medular completa, pero no antes de que se resuelva el shock espinal. Y generalmente se produce en pacientes con lesión medular completa por encima de T6. Ahora, dentro de las complicaciones vasculares indirectas, encontramos la trombosis venosa profunda. Los pacientes son especialmente vulnerables a la trombosis venosa profunda durante las 2 primeras semanas después de la lesión. Los trombos venosos profundos están causados por éstasis de la sangre en el sistema venoso como consecuencia de la parálisis y la falta del movimiento. Los signos de la trombosis van a ser fiebre baja, inflamación localizada, calor y decoloración. Generalmente los pacientes que suelen sentir dolor son los que no tienen afectado la sensibilidad. Una de las complicaciones que encontramos es la espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Es el aumento en el tono del reflejo de estiramiento como una respuesta tendinosa exagerada como resultado de la hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento. Es velocidad dependiente y característica del síndrome de la motoneurona superior. Las complicaciones de la función vertical, intestinal y sexual se producen cuando se ven afectadas las raíces nerviosas, simpáticas, parasimpáticas y musculoesqueléticas de los niveles S2, S4. Las lesiones que se producen por debajo del cono van a dar lugar a una parálisis flácida de los músculos esqueléticos asociados con la vejiga, el colon y la función sexual, así como también la pérdida de la parte sacra de los reflejos parasimpáticos, que están mediados por la médula espinal. Por el contrario, las lesiones por encima del cono van a dar lugar a una parálisis espástica de los músculos esqueléticos relacionados con la vejiga, el colon y la función sexual, con retención de los reflejos sacros. Esto es importante saberlo porque nos va a dar una idea del tratamiento que tenemos que seguir. Dentro de las complicaciones musculoesqueléticas encontramos las contracturas. Nos referimos a contracturas cuando hablamos de la reducción de los arcos de movilidad articular o un aumento de la resistencia a los movimientos pasivos. Generalmente van a producir dolor, deformidad, úlceras por presión y dificultad en la higiene del paciente. Suelen desarrollarse en articulaciones que van a presentar un desbalance entre los grupos musculares agonistas y antagonistas,
Ocurren principalmente en miembros superiores, miembros inferiores y en la columna vertebral. Las complicaciones musculoesqueléticas es la osificación heterotópica, que es la formación del hueso fuera del sistema esquelético que va a restringir la movilidad articular e impedir la función. La etiología es desconocida y generalmente se producen bajo el nivel de la lesión, alrededor de las rodillas, de las caderas, de los codos y de los hombros. Las complicaciones musculoesqueléticas es la osteoporosis, que se va a producir por una reducción del 25 al 50% del contenido mineral óseo de las extremidades inferiores. Se produce, en realidad, por la falta de carga y de compresión axial de estos miembros. Es una de las complicaciones más comunes a largo plazo en pacientes con lesión medular y que me va a predisponer a que estos individuos sufran fracturas. Las úlceras por presión son áreas de necrosis tisular que se desarrollan cuando los tejidos blandos son comprimidos por periodos largos de tiempo entre las prominencias óseas y cualquier superficie externa. Generalmente se producen en los lesionados medulares cuando tienen alguna imposibilidad para realizar los decúbitos o cuando se encuentran prolongadamente en un estadio agudo u hospitalizados. En las siguientes diapositivas vamos a ver las distintas evaluaciones kinésicas que podemos realizar para un paciente con lesión medular. El primer paso que tenemos que realizar para abordar a un paciente con lesión medular es realizar una anamnesis adecuada. Saber la edad del paciente, la causa de la lesión, su estado neurológico, su estado ortopédico, también si tiene alguna presencia de complicaciones, el tratamiento médico o quirúrgico que tuvo tras la lesión, si tuvo alguna historia clínica previa, si tiene apoyo familiar o no, su estado profesional y también los planes de vida que tiene este paciente. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Por qué? Porque me va a ayudar a poder tener una visión del paciente previa a la valoración y así poder determinar bien los objetivos. La primera escala que vamos a utilizar para valorar al paciente con lesión medular es la escala de Asia, donde se realiza un examen motor y sensitivo para poder determinar el grado de gravedad de la lesión y así poder definir si la lesión es completa o incompleta. Como dije anteriormente, vamos a realizar la exploración neurológica para determinar el nivel y el grado de la lesión. Se va a hacer un examen sensitivo donde se analizan los 28 dermatomas desde C2 hasta S4, S5, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, analizando en cada uno de los puntos dos aspectos de la sensibilidad: el tacto fino, que lo voy a realizar con un algodón, y el pinchazo, donde debo discriminar entre dos puntos, romo y uno con punta. Para esta evaluación vamos a utilizar un alfiler de gancho. Para calificar la sensibilidad vamos a utilizar una escala de 3 puntos, y comparar lo que siente el paciente en la mejilla con los demás puntos evaluados anteriormente. Para la exploración motora o el examen motor, vamos a realizar la evaluación de la fuerza de los músculos claves, bilateralmente y desde cefálico a caudal. La fuerza de los músculos se va a calificar mediante la escala de 6 puntos de Daniel, que se encuentra en el apunte de la cátedra. Además del examen motor de los músculos claves, también está el examen de los músculos no claves, que me va a servir para poder definir mejor cuando una lesión es incompleta y determinar si es hacia B o C.
Tanto el examen sensitivo como el examen motor me va a determinar el nivel neurológico de la lesión. ¿Qué es el nivel neurológico de la lesión? Es el segmento más caudal de la médula espinal con función sensitiva normal y antigravitatoria motora, o sea que el músculo debe tener un grado de 3 en ambas partes del cuerpo. Esto ocurre siempre y cuando haya una función motora y sensitiva normal por encima del nivel de la lesión. No debemos olvidarnos que durante la exploración el paciente debe encontrarse en decúbito supino y con la menor ropa posible. Luego de definir el nivel neurológico, sensitivo y motor, vamos a ir a la escala de eficiencia de Asia para definir si la lesión medular espinal se clasifica como completa o incompleta. Esto se realiza en virtud de la definición de preservación sacra. ¿Qué es la preservación sacra? Es la presencia de función neurológica residual preservada en los niveles más caudales S4, S5, según la exploración realizada anteriormente. La preservación sensitiva incluye la preservación en el dermatoma S4, S5 en uno o ambos lados, tanto como para el tacto fino o el pinchazo, o también para la presencia de presión anal profunda. Y la preservación motora incluye la presencia de contracción voluntaria del esfínter anal externo. Lo nombrado anteriormente, la escala de eficiencia de Asia, vamos a determinar una Asia A cuando la lesión es completa. Esto quiere decir que no hay preservación de la función motora ni sensitiva en los segmentos S4, S5. Vamos a determinar una lesión Asia B cuando hay una lesión sensitiva incompleta. ¿Qué quiere decir? Que hay preservación de la función sensitiva, pero no de la motora en los segmentos sacros S4 y S5. Y no hay preservación de función motora en más de 3 niveles por debajo del nivel motor en uno u otro lado del cuerpo. Vamos a definir como Asia C a la lesión motora incompleta, que se define cuando se preserva la función motora en los segmentos sacro S4, S5 durante la contracción anal voluntaria o el paciente cumple los criterios de lesión sensitiva incompleta con preservación de la función motora en más de 3 niveles por debajo del nivel motor, en cualquiera de los lados del cuerpo. Esto incluye funciones de músculos claves o no claves. Menos de la mitad de los músculos claves con función por debajo del nivel neurológico sí o sí tiene que tener un grado mayor o igual a 3. Se va a definir como Asia D a la lesión motora incompleta cuando el estado motor incompleto se define determinando si más de la mitad de los músculos claves por debajo del nivel neurológico de la lesión posee una calificación en la escala muscular mayor o igual a grado 3. Y vamos a definir una escala de Asia E cuando es normal, si la afectación si la función tanto sensitiva y motora son valoradas como normales. Además, tenemos que tener en cuenta que existen otro tipo de evaluaciones y de herramientas que nos van a servir para poder medir las limitaciones para la actividad y las restricciones para la participación de los pacientes con lesión medular y también que tengan algún otro tipo de lesión neurológica. Dentro de ellas encontramos la FIM, la FFIM y el índice de Bartel, que me miden la independencia funcional a través de un rango de actividades, como por ejemplo, mide la capacidad para vestirse, para poder mantener la continencia, la capacidad para moverse, para realizar transferencias o para alimentar. Además,
Tenemos otras escalas que cuantifican los diferentes aspectos de la movilidad y de la función motora, como las que evalúan la capacidad para la marcha. Entre ellas encontramos la WISI, el test de 10 metros, el test de 6 minutos o el Tap My Pan Go. Determinada la evaluación, lo que vamos a saber es la funcionalidad según el nivel de la lesión del paciente con lesión medular. Un paciente con un nivel de lesión C4 es un paciente cuadripléjico que va a conservar un buen uso de los músculos esternocleidomastoideos, el trapecio y los paravertebrales cervicales y los paravertebrales cervicales superiores. No va a presentar función voluntaria en los brazos, en el tronco ni en las extremidades inferiores y es un paciente que va a tener dependencia total en las actividades de la vida diaria. Un paciente con nivel de lesión C5 va a tener función en los músculos deltoides y bíceps para realizar actividades de la vida diaria, aunque tenga debilidad parcial. Puede llegar a alimentarse solo, a realizar algunas actividades de higiene y poder propulsar la silla de ruedas, aunque sean distancias cortas. Pero sí va a necesitar ayuda para levantar. Un paciente con nivel de lesión C6 presenta una musculatura del hombro con inervación casi completa, flexión de codo y extensión radial de muñeca. Esto me va a permitir tener un control graduado de la muñeca y la gravedad y realizar movimientos de flexión. El paciente va a ser capaz de vestirse, empujar la silla de ruedas en largas distancias y también va a ser capaz de realizar rolados e incorporarse al sentado de manera independiente. El paciente con un nivel de lesión C7 presenta función en el tríceps y en los flexores y extensores intrínsecos de los dedos, lo que lo va a capacitar para poder realizar la posición de decúbito dorsal asentado y, por lo tanto, trasladarse tanto desde la cama a la silla de ruedas. Es un paciente que es independiente en la silla de ruedas y puede realizar distancias largas. Con un nivel de lesión en T1 va a tener funcionalidad de las extremidades superiores, pero va a carecer de la musculatura del tronco, por lo cual va a estar imposibilitado de mantener el equilibrio en CD. Puede realizar rolados e incorporarse al sentado y además es independiente en silla de ruedas para vestirse y alimentarse. Un paciente con nivel de lesión T6 tiene buena funcionalidad a nivel de las extremidades superiores y a nivel del tronco, por lo cual puede mantener un sedente con un equilibrio adecuado. Además puede realizar rolados y una transición de decúbito supino a sedente correctamente. Además, puede bipedestarse si se le proporcionan unas órtesis. Con una lesión en T12 tiene control abdominal total y un control dorsal prácticamente completo, así como una reserva respiratoria intacta. Va a poseer independencia completa para las actividades de la vida diaria. Lo que sí deben considerarse algunas órtesis para poder permanecer de pie y para deambular.
paciente con un nivel de lesión L4 es un paciente independiente que va a tener una deambulación, puede caminar, ya que tiene función de los flexores de cadera y de los extensores de rodilla, pero tiene debilidad o parálisis de las musculaturas del pie, por lo cual va a tener una marcha, generalmente se le llama marcha en Estepage, y para que pueda deambular mejor, se le va a prescribir el uso de órtesis en tobillo y pie y también que deambule con muletas. Determinamos bien el nivel de la lesión, sabemos la funcionalidad que le corresponde al paciente, dependiendo este nivel, vamos a proceder a realizar el tratamiento del paciente con lesión medular. Para comenzar a abordar al paciente con lesión medular, tenemos que tener en cuenta que el principal objetivo de nuestro tratamiento es mejorar la calidad de vida con relación a su salud. Este objetivo se va a alcanzar cuando se mejora la capacidad de los pacientes para participar en las actividades de la vida diaria. El primer paso al establecer los objetivos es especificar lo más exactamente posible cuáles son las habilidades funcionales que posee este paciente y además identificar tanto las deficiencias como las limitaciones en la actividad y la restricción en la participación de una persona con lesión medular. Una vez que determinamos las fortalezas y las limitaciones de un paciente con lesión medular, vamos a ir al tratamiento propiamente dicho. El mismo va a estar pensado en el mantenimiento del rango articular, realizando tanto movilizaciones pasivas como activas de las articulaciones. También vamos a tratar de fortalecer los músculos que ese paciente contiene y puede activar, y además tratar de irradiar hacia la musculatura que no tiene inervación. También vamos a destacar la flexibilidad del paciente, porque gracias a ella va a poder realizar los movimientos mucho más fluidos, y una vez que tengamos esto, poder ya ir al entrenamiento de las habilidades, tanto en colchoneta, donde se realizan los rolados, la incorporación al sentado y también el mantenimiento de la posición en sedente, que me va a servir para poder realizar alcances hacia adelante, agarrar un objeto del piso. También vamos a entrenar las habilidades de las sillas de rueda, vamos a realizar el entrenamiento de las transferencias y la marcha. Como ya dije, para que el paciente pueda realizar estas habilidades, previamente vamos a tener que realizar el mantenimiento del rango articular, el fortalecimiento muscular y la flexibilidad.